Hola David, ¿cómo andás, hermano? Buenos días. Aquí Buenos días, estamos. buenos días. Acá. Ya está. Ya, si no me equivoco, ya estamos transmitiendo por Facebook. Así ¿Sí? que podés compartir por Face. Lo estoy haciendo. Ya, súper. Bueno, mientras tanto van a ir llegando las personas a conectarse. Dice que hay una persona mirándonos. ¿Quién será? Ah, yo. Yo estoy mirando. Estoy asustado, me están Yo mirando. estoy... Aparece ahí que alguien está mirando y soy yo mismo. Bueno. Por Dios, hermano. Bueno, aquí está nublado, te contaré, pero está haciendo calor. Parece que va a llover porque tenemos el cielo oscuro y bueno, no hace nada de frío, ¿eh? Yo pensé que iba a ser un poquitito más de frío, pero no, salimos hoy día en la mañana y estaba caliente, caliente, húmedo, así que ya empezó la congestión. Tengo la nariz así como inflamada por dentro con la humedad. Es que ahí se condensa la humedad, pues cuando yo fui a Santa Cruz, me Sí. acuerdo que para mí fue impresionante. La primera vez que fui, y se abre bueno, amoroso, los hermanos estaban ahí esperándonos a nosotros con unos cartelitos, muy, muy bonito. Pero se abre la puerta del aeropuerto para salir a tomar el auto. Y, Ajá. pero así es como primera vez que siento que el calor tiene peso, que te golpea, que tiene Wow. consistencia, y es el ambiente tropical. Oh. Sí, así es aquí. ¿Ah? Ahí. Es todo el volumen que puedo ponerle ahorita. Ya. Sí, pues no, aquí es húmedo, pues no, aquí es húmedo, ¿no? Cuando nosotros llegamos acá hace casi 8 años también, a propósito de este mes, vamos a cumplir 8 años viviendo acá. El 8 17 años. de marzo, el 17 de marzo vamos a cumplir 8 años. Cuando llegamos también, pues fue, bueno, habíamos venido una vez antes también, la Pati y yo, a visitar la iglesia para una conferencia de universitarios que hubo hace años atrás. Y claro, el calor fuerte, ¿no? Pero llegamos aquí y parece que ese año, no sé, nos decían, ¿no? Bueno, para nosotros llegando aquí todo era diferente, pero nos decían que ese año parece que era el más caliente, hermano. Escucha, no podíamos salir casi al cuarto porque era tanto el calor que uno caminaba un poquito y ya sudando y wow, tremendo. Así que nos pasábamos hartas horas tratando de aclimatarnos a todo el cambio y en la casa también donde estábamos viviendo, donde nos estaban alojando, habían ratos en que teníamos que estar con el aire porque hasta nos costaba respirar un poco por todo el calor y la humedad, ¿no? Así que, pero así fue ese año, fue fuerte. Y Los mosquitos. la ropa no se seca porque nosotros estuvimos en la casa de los hermanos de Arnulfo, y nos dijeron que no nos servía mucho lavar la ropa, había que mandarla a la secadora porque si la ponías al aire no se secaba, del nivel de humedad Sí, que había. sí, es que es mucho la humedad, pues, ¿no? Cuando hay mucha humedad pasa eso, que hay que Impresionante, ponerle la secadora, sí. ¿sí? O dejarla en algún lugar donde, por ejemplo, no esté a la humedad, pues, ¿no? Dentro No del está al cuarto, exterior, fuera del cuarto, al algo así. exterior. Claro, porque es bastante la humedad. Claro que hay momentos en que no está húmedo y está seco, pero son poquitos tiempos en el año, en realidad. Casi todo el año aquí es así, pues no es caliente, húmedo, salvo algunos meses nada más que son más fríos, pero ya uno se acostumbra, ¿no? Ya estamos más acostumbrados. De hecho, cuando vamos a Chile, a mí me da frío cuando hace calor allá, con 30 grados, por ejemplo, 32, yo no ando así como acá, me da frío incluso ahí. Tengo que ponerme una polera abajo. Es que es un calor seco, Sí, pues claro, es diferente, muy así que, distinto. pero bueno, hay que acostumbrarse a todo lo que pasa. Sí, Así que, pero bien, buenos días, hermano, y buenos días a los que se están conectando también. Vemos que hay alguien sí, ahí buenos días a todos. saludando, así que increíble. Pues buenos días, vamos a estar hablando nuevamente acerca del Espíritu Santo, ¿no? Así que esto es un tema interesante porque
hace ya 2 semanas empezamos a charlar un poco sobre el tema del Espíritu Santo y bueno, a partir de ahí es que hemos continuado también con todo el desarrollo del tema, ¿no? Ayer te decía antes de entrar a la sala que estuvimos compartiendo algunas cosas también con la iglesia acá, pensando acerca del Espíritu Santo, porque tú mencionaste un libro la semana pasada, que yo tengo ese libro, ¿no? El Dios Olvidado, este de Dios Francis Chan. olvidado, sí, es muy bueno ese libro. Es muy bueno, ¿no? Y fíjate que ayer compartí una partecita, en realidad, ¿qué será? 4 o 5 líneas de algo que él dice aquí en el libro. Y fíjate que quiero leerlo nada más como para darle un ambiente a lo que vamos a charlar. Pero él dice algo que me pareció muy importante y que hoy día, como hablábamos también un poco la semana pasada, la iglesia en general ha descuidado el Espíritu Santo. Algunas iglesias, no voy a mencionar iglesia tanto, ni pastores, ninguna de esas cosas, ¿no? Aunque si tú entras a la internet, qué sé yo, Instagram, estas cosas de los muchachos, a Facebook, o de repente llegan esos videos cortitos de TikTok que aparecen por ahí al azar, uno se encuentra con cosas tremendamente, ¿cómo lo podemos decir? Fuera, para ser simple así, fuera de contexto, ¿no? Cosas fuera de contexto. Por ejemplo, el otro día miraba un video que me llegó de un predicador que aparece con un martillo de Thor. ¿Tú conoces, conoces el martillo de Martillo de Thor? ¿No? Thor, sí. Cosas grandes, ¿sí? Y resulta que algo hacía este predicador y con el martillo tocaba a la gente en la cabeza y la empujaba un poquitito y la gente como que quedaba en un estado como medio Inconsciente, en dormido, éxtasis. inconsciente, claro, algo así. Entonces me parecía extraño porque todo eso lo asocian con manifestaciones carismáticas, o sea, con cosas espirituales, pues, ¿no? El martillo, qué sé yo, no sé ni cómo se llama martillo ese. En otra ocasión me llegó otro video y lo digo con todo respeto, ni siquiera por burlarme, porque sé que cada una de estas personas cree en lo que está haciendo, a lo mejor cree profundamente que eso es así. No creo que quieran embaucar a la gente, pero bueno, me llegó otro más de una señorita que parece que estaba profetizando. Creo que estaba profetizando algo así. La cosa es que empezaba a mirar y agarraba una silla plástica y se subía en la silla y empezaba a hablar algunas cosas y al parecer empezaba a profetizar al grupo que tenía ahí, diciéndole que lo mismo que ella hizo con la silla es lo que iba a pasar con algunas personas ahí. Eh, pero era tan fuera de contexto, fuera de lo que el Espíritu Santo muestra en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Porque yo no veo al Espíritu Santo trabajando de esa manera, ¿no? Veo al Espíritu Santo trabajando por medio de los apóstoles de una manera muy significativa, con milagros, con prodigios, con cosas que realmente pasaban en el momento, ¿no? Si uno tenía que sanar, sanaba en el momento. No habían estas cosas de que se caían a piso, o el apóstol Pedro andaba con un pañuelo haciéndole a la gente. No, más bien la gente quería tocarlo y querían hacer cosas, ¿no? Pero no veo eso aquí. Ni siquiera cuando empezó la iglesia en Hechos capítulo 2 veo estas tremendas manifestaciones que hoy día nosotros podemos apreciar en los canales de YouTube, en la televisión, en diferentes lugares, ¿no? Entonces quería leer esto. Mira, dice, uno podría pensar que llamar al Espíritu Santo el Dios olvidado es un poco radical. Esto es lo que habla Francis Chan en la introducción. Quizás esté de acuerdo en que la iglesia ha centrado demasiada atención en otros lugares, pero sienta que es una exageración decir que hemos olvidado el Espíritu Santo. Yo no lo creo. Desde mi perspectiva, el Espíritu Santo es trágicamente abandonado y para todo propósito práctico, olvidado. Y fíjate que es fuerte lo que él dice, pero también es cierto lo que él dice. Es real. Hemos olvidado el Espíritu Santo. Y más que olvidado, quizá lo hemos abandonado. Y, y bueno, tú y yo somos parte de nuestro movimiento, tenemos una idea acerca del Espíritu Santo, manejamos la idea de que el Espíritu Santo, bueno, nosotros más bien con nuestra teología hemos ocultado al Espíritu Santo.
lo hemos puesto detrás de el conocimiento, porque mucho conocimiento es que ha abundado. Tanto conocimiento que de repente nos hemos olvidado de la obra práctica del Espíritu. Entonces, me parecía muy fuerte lo que él dice en el libro, pero también me parece algo adecuado como para empezar a conversar sobre este tema hoy día, porque cuando uno olvida al Espíritu Santo, de cierta manera olvida a Dios y olvida a Jesucristo. Cuando uno abandona el Espíritu Santo, de cierta manera no crece, no es transformado, la vida cristiana no es como debería ser, como muestra la Biblia, porque estamos apartando al Señor mismo de nuestra vida cotidiana. Entonces, es tremendo lo que él dice, pues, ¿no? Y obviamente por la falta de conocimiento del Espíritu, por la falta de vida práctica en el Espíritu, es que muchas veces nos dejamos llevar por estas olas emocionales que llegan todo el tiempo a través de las redes, ¿no? ¿Qué piensas tú de todo eso? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que, o sea, como para darle un poco más de estabilidad, no sé, hace tiempo, ya lo he visto varias veces con varias personas, por ejemplo, estudié la Biblia con un amigo y él me hablaba del tema del vómito santo. ¿Ah, de qué? ¿Cómo? Es lo mismo que me pasó. ¿Cómo? ¿Qué? El vómito santo, ¿no? Si hay un vómito santo, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, en ocasiones hace que la gente empiece a vomitar. Wow. Y es como, ¿de qué me estáis hablando? Y empezamos a hablar de ese tema y ese concepto de el vómito santo, la risa santa, entonces, como no hay límite en que el Espíritu Santo usa cualquier cosa que se le ocurra con un predicador nuevo, ya eso es de Dios, porque es algo que Dios está haciendo nuevo y no podemos poner límite al Espíritu de Dios, no podemos ser así. Y es como, claro, esto ya es llegar a niveles extremos, pero claro, independiente de cuál sea la posición, o el otro extremo, que también en los que hemos podido estar nosotros, que es como, sí, creemos en el Espíritu Santo, bautizamos a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero teológicamente dependemos solamente de nuestro discipulador, de nuestros enseñadores, de nuestra iglesia, y lo que dice el hermano que discipula es la ley de Dios, y ya nuestra dependencia no viene del Espíritu Santo, sino de un sistema religioso. Claro. Entonces, hay extremos, son los dos extremos. Nosotros yo creo que nos hemos acercado más hacia el otro extremo, al de la reacción, el efecto del péndulo. Como no queremos ser pentecostales, entonces nos hemos ido a otro extremo que tampoco es bíblico. Pero lo animante es que aunque estés en un extremo, o aunque estés en el otro extremo, el Espíritu Santo igual está trabajando. Ajá. Él sigue haciendo su obra fiel. Entonces, no, por más que podemos decir, sí, hemos negado al Espíritu, la verdad es que el Espíritu igual ha trabajado. Claro. Y eso es un acto de gracia de Dios. De hecho, parte de la gracia de Dios es la motivación de que el Espíritu Santo nos esté llevando a Cristo, nos esté conduciendo al arrepentimiento y nos esté enseñando más en la relación con Dios. Y eso es para todos. O sea, independiente si eres un extremo ultra izquierda, ultra derecha en el sentido pentecostal. Claro. El Espíritu Santo es fiel. O sea, está ahí trabajando. Ahora, sí, a través de la palabra tenemos que entender cuál es su obra, qué es lo que pide de nosotros, para poder tomar decisiones correctas, porque tampoco nos puede obligar a tomar decisiones. Dios nos creó con la capacidad de escoger y tenemos que aprender a escoger a través del conocimiento que tenemos de la palabra. Entonces, claro. Pero Dios es fiel, y el Espíritu Santo, como decíamos la vez pasada, aún no, dice, acude a ayudarnos en nuestra debilidad. Exacto. Y ese tenemos que entender, es como si yo me caigo, el Espíritu Santo no es como, se embarró, ya, me voy. Cuando estés limpio, llámame, y me meto en ti de nuevo. No, claro. Él está ahí tratando de levantarte. Si eres alguien que aún está viviendo en pecado, el Espíritu está acudiendo a darte convicción de pecado, a enseñarte, oye, esta no es la vida que tienes, necesitas a Cristo. Sí. Pero ahí está, el Espíritu es fiel. Entonces, por un lado, nuestras exageraciones hay que analizarlas. Pero por otro lado, Dios es Dios y Él sigue trabajando en nosotros independiente de los errores que cometamos. Pero hay consecuencias en esos errores y eso es lo que tenemos que evitar. Claro. Sí, definitivamente. No, yo creo que el Espíritu Santo trabaja aun cuando nosotros andemos en la carne, así como más, no tan espirituales, como el apóstol Pablo también menciona en una de las cartas a los Corintios, ¿no? Él les dice, no pude hablarle a ustedes como a espirituales, sino como a niños, como a carnales. Aún así el Espíritu está trabajando, pero
Pero la verdad es que como cristianos nosotros siempre debiéramos tener, y a lo mejor es un poco idealista lo que voy a decir, ¿eh? Porque en la vida real a veces puede que cueste. Eh, pero nosotros como cristianos siempre debiéramos tener el deseo de crecer, el deseo de madurar, y no solamente el deseo, porque el deseo tiene que ir acompañado también de la acción. O sea, yo quiero crecer, por ejemplo, yo he escuchado muchas veces a hermanos decir, bueno, yo quiero crecer, quiero ser más como Jesús, o quiero predicar mejor, quiero ser más evangelístico, quiero amar más a mi mujer, quiero tratar mejor a mis niños. Pero el tema es que con el espíritu no se puede trabajar solo con el deseo, ¿no? Uno tiene que tener el deseo, tiene que tener las ganas de crecer, pero también tiene que ponerle empeño, como decimos allá en Chile, tiene que uno trabajar, tiene que arremangarse las mangas de la camisa y empezar a trabajar, porque de lo contrario, el espíritu no es que obra así, pues, ¿no? Esto es algo que hemos conversado, porque yo le decía a la iglesia ayer también, y creo que lo hablamos el lunes pasado, le decía a la iglesia que una de las cosas que a mí me incomoda de las personas, y creo que también tú lo mencionaste el lunes pasado, es cuando la gente dice que hay que esperar que el Espíritu Santo haga el trabajo. Vamos a esperar aquí a que el Espíritu muestre, a que el Espíritu haga, a que el Espíritu trabaje. Y claro, Dios y el Espíritu Santo pueden hacer lo que quieran, pues, ¿no? Ellos pueden decir, ya, lo vamos a hacer ahora. Pero la verdad es que no funciona generalmente de esa manera, porque si uno quiere crecer en algún área espiritual, tiene que trabajar esa área espiritual. Es como cuando uno quiere adelgazar o quiere aumentar de peso, quiere tener otro tipo de cuerpo, pues tiene que trabajar, pues no, los músculos no vienen por arte de magia. Incluso esos, ¿cómo se llama? Incluso las personas que se inyectan alguna cosa para poder tener músculo, sufren, pues, ¿no? Hacen algo para que haya músculo, no es que no hacen nada, no es que se quedan sentados ahí y oran para que les crezcan las partes del cuerpo, ¿no? Quiero que me crezca este. Señor, haz crecer mi brazo. No, no funciona de esa manera. Entonces, de repente, hay que esperar y hay que trabajar, hay que dejar que el Espíritu trabaje, pero nosotros necesitamos ir avanzando, tenemos que ir creciendo. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo limpio mi corazón? Le digo a Dios todo lo que me está pasando, pero ¿y qué hay de confesarse unos a otros, por ejemplo? ¿Qué hay de hablar de lo que me está pasando para recibir ayuda? Para recibir consejo? No necesariamente para que me digan lo que tengo que hacer, porque, claro, un discípulo joven en la fe obviamente necesita mucha dirección específica, pero una persona más adulta en la fe ya está, y no es por orgullo, pero ya está más capacitado, o sea, sabe cómo hacer. Etapa. Claro, ya sabe revolver un huevo y cuando está crudo y cuando está cocido también. Pero un discípulo que ya ha pasado años en la fe, pues tiene que empezar también a esforzarse más, no tiene que trabajar más para que el Espíritu Santo trabaje. Eso yo creo que es importante, no quedarse esperando. Voy a esperar a que papá me dé. No, pues papá te va a dar, pero también tenés que pedir y tenés que trabajar y tenés que buscar. Y algunas veces va a decir que no, algunas veces va a decir que sí, algunas veces te va a hacer esperar, algunas veces te va a dar lo que necesitas y no lo que quieres. Entonces, todo eso es parte también de este tema de ¿cómo se llama? Dejarse trabajar, de dejarse guiar por el Espíritu. Entonces es tan importante, ¿no? Todo esto de atender al Espíritu, atender al Espíritu. Y fíjate, yo quería volver a compartir este pasaje que leímos la semana pasada, que está ahí en 2 Corintios. Si podemos verlo, yo lo voy a leer de la versión NBI, porque me gustaría que conversáramos un poquitito acerca de lo que dice aquí, pero también acerca de cómo el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, ¿no? ¿Cómo se podría mostrar a alguien lleno del Espíritu? Porque tenemos que ver que el Espíritu nos guía, que el Espíritu nos llene. ¿Cómo se ve un cristiano guiado y lleno por el Espíritu Santo? Pero déjame compartir este pasaje que está aquí. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados a su imagen, perdón, a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Yo no me canso de leer este pasaje porque tiene muchas lecciones importantes acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros y tiene que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por ejemplo, dice que el Señor es el Espíritu, o sea, Jesucristo actúa directamente por medio del Espíritu Santo en nosotros, porque es el Señor. Donde está el Señor, dice, o donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y antes de entrar aquí al tiempo hablábamos, ¿no? Que no es cualquier libertad, es una libertad dentro de los parámetros también de santificación que Dios ha permitido tener. Así todos nosotros somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este pasaje es buenísimo porque fíjate que si yo le digo al Señor, Señor, cámbiame el corazón y hazme un cristiano más fuerte, y me quedo sentado en la silla sin hacer nada, sin profundizar en la palabra, sin buscar mentoreo, sin buscar consejos, sin buscar discipulado, sin confesar lo que está pasando en mi vida, no va a pasar nada. No va a pasar nada porque tenemos que contemplar al Señor, tenemos que mirar al Señor y tenemos que poner en práctica lo que el Señor dice para que el Espíritu Santo vaya transformándonos de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo somos cristianos si no atendemos al Espíritu Santo? ¿O cómo vivimos los cristianos sin atender al Espíritu Santo? No se puede. ¿O qué pensáis? Sí, pensaba, bueno, es que no hay transformación, si no existe la obra del Espíritu. Si no obra del Espíritu no hay transformación, de ninguna forma, ni siquiera hay salvación. Exacto. Si quitamos al Espíritu Santo del plano, es como el Espíritu Santo no existiera. ¿Cómo nos salvamos? La Biblia dice en Efesios, habla mucho del Espíritu Santo, habla de la iglesia a la vez. El tema de Efesios es la iglesia, que es el gran plan de Dios, habla de la guerra espiritual, pero también habla del Espíritu Santo en todo esto. Y dice, pero todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Está hablando de la única forma de tener acceso a Dios es a través del Espíritu Santo. Él trabaja a través de nosotros y nosotros conocemos más a Dios, conocemos la obra de Cristo y Él trabaja en nuestro carácter y se vuelve algo dinámico, algo real. Es la obra del Espíritu Santo, es una forma de la presencia de Dios, una manifestación, una forma en que Dios trabaja. Y bueno, y ahí podemos entrar en el tema más técnico de la Trinidad, que son 3 personas distintas y cada uno tiene su característica y su parte en el plan de salvación para el hombre. Pero es bueno reconocerlo, porque a veces nuestro cristianismo comienza a ser más dependiente de lo que nosotros conseguimos. Por un lado, nuevamente, estos son los extremos. Por un lado está, no se preocupe, hermano, confíe en que, no sé, oye, Cristian, ¿sabes qué? Yo soy casado y estoy engañando a mi esposa y no logro controlar eso. Bueno, vamos a orar, pero tranquilo, usted ya lo confesó y esperemos a que Dios haga la obra. Exacto. O sea, y eso pasa, esto puede ser así como, oye, pero eso pasa dentro de algunos movimientos en donde es como Dios haga la obra y encontramos situaciones bastante complicadas en donde después aparece la policía y llega invadiendo por cosas que se están haciendo porque estaban esperando que Dios hiciera la obra. Pero por otro lado, es vivir mi cristianismo pensando que todo depende absolutamente de mí. Y eso es triste porque, ¿sabes qué? Yo sí o sí, todos tenemos una naturaleza pecaminosa y eso nos va a llevar a vivir vidas frustradas o arrogantes, ultralegalistas, frustrados o arrogantes. No, yo estoy lleno de defectos, pero yo no los veo, ¿no? Yo soy espiritual, soy increíble. Y todos se me acercan y me dicen, hermano, tú tienes que cambiar esto. No, tú estás manipulándome, tú me tienes envidia. Y tú que me dices que tú pecas en esto. Y no nos dejamos enseñar, no nos dejamos moldear. Porque creo que todo depende de mí. Entonces me vuelvo ciego. Los puntos ciegos no los veo. Entonces son los dos extremos, pero es importante entender que la transformación, yo no puedo, en mí no había poder para poder salvarme. Éramos débiles. Y Dios me da por su gracia la capacidad de poder decidir. Yo no creo en el extremo de bueno, ahí no me quiero meter en otros temas con peleas de calvinistas con arminianos y todo eso, que va a estar aquí lejano. Pero la verdad es que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. No.
tiene que venir un poder de afuera que sea salvador, y que nos dé la fuerza y que nos haga, y ese es el Espíritu Santo. Pero cuando nos mantenemos en Cristo, también no podemos vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas. Sí lo podemos vivir, pero va a ser frustrante. Y él siempre apela a lo mismo, como algo simple, el principio del Sermón del Monte. Ajá. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay una versión que en la Nueva Traducción Viviente dice, bienaventurados los que reconocen su necesidad espiritual. Como, claro. oye, soy pobre, soy indigente, no tengo el poder quiero, pero no tengo el poder para vivir así. Dios, necesito ir a ti. Tú dame ese poder, viene de ti. Tú dame la fuerza para vivir en pureza, para vivir amando a mi enemigo, para poder vivir todos estos años manteniéndome fiel al ejemplo de Cristo. Eso no es humano. Si pensamos que nosotros con nuestra capacidad vamos a poder ser discípulos, nuestra religión va a ser una religión del esfuerzo humano, de la producción propia. Va a ser un tipo de humanismo, religión humana. Pero si yo creo que yo puedo ser discípulo de Cristo gracias a la obra del Espíritu, porque yo no puedo, ese es cristianismo, es el verdadero cristianismo. Entonces, aún siendo discípulos, podemos enseñar dos tipos de ser discípulos. Con la misma escritura, nosotros eso lo hemos vivido. Ajá. La misma escritura podemos enseñarle, pero si el corazón está puesto en lo que yo puedo hacer, eso va a ser una religión carnal, humanismo, va a ser legalismo. Claro, claro. No, y va a ser fariseísmo también, ¿no? No hablando en contra de todos los fariseos, pues tú sabes que probablemente había muchos que actuaban y estaban cerca de Dios, no generalizando. Pero sí fariseísmo, por ejemplo, Jesús trató profundamente el corazón de ellos, porque su corazón estaba lejos de Dios y la apariencia se mostraba mucho. Y eso es algo que se ha enfatizado muchas veces, y no quiero hablar solamente de nuestro movimiento religioso, sino que en general muchas veces se enfatiza lo externo. Por ejemplo, ayer mismo, que es día domingo, pues los domingos generalmente en el mundo entero, o casi en todo el mundo, hay reuniones de iglesia, ¿no? De todas las denominaciones, porque, bueno, salvo los que se juntan el sábado, el día sábado. Claro. Pero la mayoría, el domingo, vamos a la iglesia, en la mañana, en la tarde, en la noche, qué sé yo. Y yo le decía a los hermanos, a la iglesia nuestra aquí en Santa Cruz, yo le decía, mira, hay que tener cuidado porque a veces nosotros podemos llegar a ser como los payasos, que se pintan la cara y se dibuja una sonrisa que hace pensar a la gente que están felices, pero cuando se quitan la pintura viene la realidad. Y muchas veces los cristianos podemos llegar a ser así. Podemos llegar a pintarnos en la mañana para ir a la iglesia, pero salimos de la iglesia y nos quitamos la pintura de nuevo, porque no podemos vivir con la imagen externa. Eso es lo que Jesús trataba de los fariseos, tenían el corazón alejado. Límpiate por dentro, les dice, ¿no? Para que por fuera también pueda estar limpio. Y el Espíritu Santo, yo creo que sí ha sido apartado fuertemente de nuestra tradición, porque tenemos miedo de igualarnos a otras denominaciones. Tenemos prejuicio, como hablábamos la semana pasada. Afortunadamente Dios no es prejuicioso en ese sentido, creo yo, y el Espíritu Santo tampoco, ¿no? Porque el Espíritu Santo trabaja en una persona, en otra, antes de que sea cristiana, para poder volverla cristiana. Entonces Él no hace ese prejuicio, yo creo que Él no anda evaluando, así como, este se pintó la cara, entonces este no lo trato, este tiene la cara limpia, este sí lo trato. No, pues Él va para todos, pues no, porque el Espíritu Santo es para todos. Jesús abrió los brazos en la cruz para toda la gente. Entonces es importante también mirar cómo el Espíritu trabaja para toda la gente, pero también es importante considerar que ese trabajo continúa una vez que uno se convierte. Y el de gloria en gloria, ese transformándolos de gloria en gloria, pues es un proceso también que el Espíritu Santo va haciendo y va trabajando en el corazón de las personas, pero va a trabajar más cuando las personas nos entreguemos también a dejarlo, pues no, a llenarnos, como el apóstol Pablo dice ahí si no me equivoco, en Efesios capítulo 5, ¿no? No se emborrachen con vino, sino sean llenos del Espíritu Santo. Está hablando acerca de este deseo de que lo que nos controle, lo que nos llene, lo que nos guíe, no sea otra influencia más que el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, pues, no nos habla como probablemente le hablaba
a las personas en el Antiguo Testamento, o como le habló a Pablo, ¿no? No fue así. Ahora no es que yo levanto el teléfono o me llama, perdona, me está llamando el Espíritu Santo, voy a hablar con él un ratito y de ahí te cuento. No funciona así, pues No no. funciona así. No funciona así. Entonces, no estamos escuchando directamente la voz del Espíritu Santo hablarnos como nosotros estamos hablando ahora. Pero yo estoy seguro y tengo la convicción de que así como tú y yo estamos hablando ahora de este tema, el Espíritu Santo sí está actuando. Está actuando en los cristianos que están escuchando y está actuando en los que no son cristianos, porque el Espíritu Santo trabaja en las personas que no son cristianas, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, para convencerlos del pecado. O sea, Él está actuando. Hay que dejarlo actuar y hay que llamar a la gente también a dejarlo actuar. Entonces es importante todo este proceso de transformación, ¿no? En el camino cristiano. Eso es vital. Ahora, pensando en esto ya, ¿cómo de un modo más práctico para nosotros? Bueno, ¿cómo nos guía o cómo nos habla el Espíritu Santo? Porque Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad. Bueno, se dice que esto en primera instancia es a los apóstoles, con la promesa de que ellos iban a formar las Escrituras, pero el Espíritu Santo quedó en la iglesia, entonces no es solo a los apóstoles que va a guiar, tiene que guiarnos a todos. O sea, no podemos ir al extremo de, no, Juan es solo para los apóstoles, ya no nos sirve a nosotros. No. Pasemos por alto esas Escrituras. Tenemos el Consolador, tenemos el Espíritu Santo y es la promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta que Jesús vuelva. Entonces, exacto. Pero en modo práctico, ya, ¿cómo escucho yo al Espíritu Santo? Hay una escritura, bueno, son varias escrituras, pero me gusta mucho este juego que hace de palabras que hace el apóstol Juan. Ajá. Cuando le manda el mensaje a las iglesias. Ya, en Apocalipsis 2 y 3, todo eso repite el mismo patrón. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No me voy a meter en quién es el ángel, es un misterio, solo Dios lo sabe. Si era pastor, era el equipo pastor, o era un ángel real, da lo mismo. Pero le está diciendo que escriba a la iglesia en el fondo. Este mensaje es para la iglesia de Éfeso. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice, escribe. Y da el mensaje, bla, 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 continúa el mensaje y el verso 7 dice, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo oigo lo que el Espíritu dice a las iglesias? Según el texto, es el verso 1, leyendo lo que escribe. Claro. Oigo al Espíritu leyendo lo escrito. Y esto, lo que hace el apóstol Juan aquí, es lo mismo que tiene que ver con nosotros, con toda la Biblia. ¿Por qué nosotros leemos la Biblia? Porque es el énfasis, hermano. Deja un poquito el Facebook, deja un poquito TikTok y pónete a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia está inspirada por Dios. Cualquier cristiano de cualquier denominación sabemos que la Biblia es la palabra de Dios porque es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Quieres escuchar al Espíritu Santo? Lee la Biblia. Empieza por leyendo alguna carta del Nuevo Testamento, algún personaje bíblico, y el Espíritu Santo te va a estar hablando y te va a estar enseñando y te va a estar guiando en este día, utilizando estas escrituras. Entonces, lo primero, la Biblia. No podemos dejar a un lado. O sea, sí, yo soy súper espiritual, tengo revelaciones, tuve un sueño, que tengo que ir a ayudar al vecino, que Dios me mostró en un sueño. No te voy a criticar eso. Claro. Pero oye, ¿está tu relación con Dios basándose en la Biblia? ¿Estás escuchando lo que Dios habla? Si no hay eso, si en este mes tuviste 25 sueños espirituales, pero no leíste la Biblia ni una sola vez, o sea, no sé. No sé qué relación con Dios es esa. No pongo en juego si los sueños son reales o no, no vamos a hablar de eso ahora. Claro. Pero la relación del cristiano, sí o sí, es lo básico, lo doctrinal. Oye, el Espíritu Santo nos habla a través de las Escrituras. Lo estamos escuchando, lo estamos siguiendo, estamos obedeciendo a las Escrituras, pero para obedecerla tenemos que saber qué es lo que dice, qué mandamientos corren y no corren. Exacto. ¿Cuáles son de un viejo pacto y cuáles son del nuevo? ¿Qué tiene que ver con Jesús? ¿Qué es lo que me está pidiendo que haga? Sí. Ese es el primer punto. Como para mí, os digo, esto no es un esquema que así instituido, estoy hablando yo de ideas que estoy tirando. Sí. No, y buenísimo. De hecho, tocaste también dentro de ese punto, porque hablaste de leer, y está bien, nosotros tenemos que leer. Pero dentro de ese punto también tocaste la obediencia. Fíjate que eso también hablábamos antes de entrar aquí al conversatorio, ¿no?
Yo estaba leyendo el día de ayer en la mañana, bueno, el sábado terminé mi sermón del día domingo, y estaba leyendo esta escritura que está en Juan 14, en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde Jesús le está diciendo a los discípulos en ese momento, a los apóstoles, que les va a enviar, que Él va a pedir al Padre otro consolador, ¿no? Le dice, voy a pedir al Padre otro consolador. Después ella le afirma que el consolador va a venir. Pero fíjate que el capítulo 14, por ejemplo, empieza hablando, capítulo 14 verso 1, de la obediencia. Él habla de la obediencia. Más adelante, después de que le ofrece el consolador, empieza a hablar acerca de la importancia de la obediencia. Y al llegar al versículo 31, quiero ver, déjame mirar si ese o si estoy un poquitito... aquí lo tengo. En verso 31, claro. En el verso 31 del mismo capítulo 14, él cierra un poco este sándwich, porque está hablando de la obediencia desde el verso 15 hasta el 31, y él empieza a decir que él es obediente. O sea, él tiene que mostrar al mundo que él es obediente. Y está hablándole a los discípulos que tienen que ser obedientes. Y en medio de todo de estas dos partes del sándwich, por ejemplo, está la obediencia. O sea, nosotros leemos el mensaje, escuchamos hablar al Espíritu Santo por medio de nuestra lectura o por medio también de los mensajes que se nos vienen, ¿no? Porque las cartas de Apocalipsis fueron para que se leyeran a la iglesia, entonces la gente también escuchaba el mensaje. Y Romanos dice que la fe nace de oír el mensaje. Entonces, claro, leemos y escuchamos al Espíritu Santo hablar, pero el Espíritu Santo trabaja, creo yo, de acuerdo a lo que entiendo el pasaje, en una persona obediente, en alguien que lee, que escucha y que actúa, como también enseña el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, ¿no? En el Sermón del Monte. Sí, En este mensaje, claro, del prudente y el imprudente, el que escucha y hace, ese tiene estabilidad. El que escucha y no hace, ese no tiene estabilidad. Entonces, es importante escuchar el mensaje, leer el mensaje, pero hay que obedecer, porque si no obedecemos, pues ¿cómo crecemos? ¿Cómo aplicamos? La idea es, ¿cómo aplico esto? Ajá. ¿Cómo lo aplico? No solamente leer por leer. Como ya, Exacto. ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Qué quiere Dios que yo haga cuando estoy leyendo esta escritura? Exacto. Exacto. Y esas preguntas son importantes, son muy importantes, porque cuando yo era más joven, cuando todavía no era cristiano, participaba en una iglesia pentecostal en mi casa, hace hartos años atrás, digamos, ¿qué será? 40 años más o menos atrás, quizás más. Y lo que nuestro pastor hacía en ese momento es que él estaba en el púlpito, todo, tú sabes, abría la Biblia con los ojos cerrados, y con los ojos cerrados hacía así, ¡pa! Y bajaba el dedo, bajaba el dedo a una parte de la escritura. Entonces, cuando su dedo tocaba la escritura, él abría los ojos y empezaba a leer la Biblia. Y bueno, yo no me acuerdo ni un mensaje de lo que él dijo, porque era muy, muy chico en ese tiempo. Pero esto me quedó siempre claro, que él, yo no sé si era el dedo, si el Espíritu Santo creía él de direccionar el dedo, qué sé yo, pero la cosa es que bajaba el dedo y ¡pum! Ahí estaba lo que el Espíritu Santo decía. El problema con eso es que hablábamos con mi esposa hace años atrás sobre un pasaje en el Antiguo Testamento de un hombre que se comprometió a hacer lo que fuera para ganar una guerra y le dijo, yo voy a hacer cualquier cosa, estoy hablando en mis palabras, ¿no? Voy a hacer cualquier cosa si ganamos la guerra. Y ocurrió que ganaron y se fue a la casa y si no me equivoco le había prometido ofrecer al Señor a cualquiera que saliera de su casa. Y salió su hija, salió su hija única, y él no tenía más, no iba a tener más. Entonces tuvo que sacrificar a su hija como ofrenda por lo que había prometido el Señor. El problema es que si uno hace esto, y estoy hablando en manera figurativa, ¿no? Si yo pongo el dedo en una escritura y leo sin entender lo que Dios me está diciendo, por eso te decía, las preguntas que tú hiciste son importantes. ¿Qué me quiere decir el Señor? ¿Cómo aplico esta escritura? ¿Será que tengo que ofrecer lo que salga en mi casa y si sale mi hija la tengo que ofrecer en sacrificio? Yo, nada que ver, pues, ¿no? Creo que todo tiene un principio, entonces uno tiene que leer, tiene que preguntar y tiene que hacer lo que Dios le dice, pero considerando el contexto. Sí. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere Dios que cambie? Entonces eso es importante también, en mi opinión, considerar, ¿no? Sí,
Ahora, lo segundo, fíjense, la misma escritura del Apocalipsis Ajá, es una escritura para ser leída en comunidad. ya, sí. La Biblia no es para interpretaciones particulares o ocurrencias personales. Oh, a mí Mm, se me ocurrió, Dios me iluminó a mí, me dio una nueva revelación de este versículo que a nadie más se le ocurrió. Soy hiper espiritual. mm, La Biblia, si las cartas fueron escritas para ser leídas, las cartas de Pablo, para ser leídas en comunidad, para ser ajá, discutidas en comunidad, para ser digeridas en comunidad, mm, y eso formó la enseñanza de la iglesia. Ahora, no estoy claro, diciendo que no debemos tener nuestra relación personal, es yo, mi aporte. mm, Yo tengo una relación personal con Dios, pero claro, no es, por eso, por ejemplo, ya, yo abro la Biblia, pum, y me sale un mandamiento del Antiguo Testamento, matarás 2 becerros y una paloma, no sé, estoy inventando un mandamiento. sí, Ya, sí, sí, eso dice, literalmente dice mataré, porque es la palabra de Dios, el Espíritu Santo. claro, Hermanos, conversemos un poquito, ¿en qué pacto estamos? ajá, Antiguo o nuevo pacto. Tenemos que ser entrenados en eso, y eso se aprende a través de enseñanza de la comunidad. Oye, somos una sí, comunidad cristiana, Cristo vino, pasaron. mm, Sí, está bien, es del Antiguo Testamento. Hay una forma de aplicar eso, algo puedo enseñar o mm, aprender de eso. Pero vamos al Nuevo Testamento y ya el sacrificio es Cristo. Ah, ajá, ya no aplica. Entonces, ¿cómo tendríamos mm, que verlo? Sí aplica de alguna forma, pero no como lo estamos viendo. Pero esto lo exacto, podemos aprender en comunidad. Hay una escritura que dice Romano, no Romano, 1 Corintios 12:13, ya, que dice, porque todos fuimos bautizados en un cuerpo ujú, por un mismo espíritu. mm, Y a todos, ricos, pobres, se nos dio a beber del mismo espíritu. exacto, Entonces, ¿cuál es el punto ahí? Sabes que el Espíritu Santo, cuando alguien se convierte a Cristo, toma a esa persona y es el Espíritu el que viene y lo sumerge y lo pone inmerso dentro de un cuerpo. Y a la vez el Espíritu es el que en ese cuerpo y guía a través del cuerpo. Entonces, hay una enseñanza. También el Espíritu Santo nos guía a través de los discípulos como cuerpo. exacto, Somos una iglesia, no somos seres llaneros solitarios. ajá, Mucha de nuestra falta de crecimiento espiritual es porque vivimos vidas egoístas, aún siendo cristianos. Y eso es mm, algo súper popular ahora en el cristianismo, ¿no? sí, sí, Yo en mi Biblia, yo y Dios, oh, yo y Dios, hoy día me encerré y leí mm, unas escrituras tan lindas, mm, wow, y sentí el cielo. Sí, pero ¿cuál es tu iglesia? No, yo no voy a ninguna iglesia si yo y Dios nomás. Sí, mm, pero ¿con qué te estás invirtiendo? No, yo y mm, Dios, wow, estoy. ¿Sabes qué? Si tu cristianismo te lleva a vivir una vida egoísta, es que ahí el Espíritu Santo no está trabajando en ese mm, aspecto. Estás claro, muy equivocado. sí, Cuando Cristo llamó, inició su ministerio, llamó al tiro varios discípulos. El cristianismo de Cristo estaba rodeado de personas, era una comunidad. mm, Y en esa comunidad, Cristo la construyó, se fue y después entró el Espíritu Santo. El mm, Espíritu Santo mora en una comunidad que es la iglesia. exacto, Y esta iglesia tiene que generar relaciones y a través de relaciones, a través de unos con otros, vernos unos con otros, conversar, animarnos. El mm, Espíritu Santo está a través de nosotros, de todos. Algo que hacemos acá, por ejemplo, en Viña, somos una iglesia muy pequeñita, pero las reuniones son participativas y algo que les llevamos ya 2 años enseñándole eso a los hermanos, repitiendo eso, como hermanos opinen, porque aquí las reuniones son como conversatorios. claro, Vamos a estudiar esta escritura, vamos a fijarnos. Yo voy guiando, sí, porque me dedico a igual, preparo la clase y todo, pero ujú, ¿qué les llamó la atención de esta escritura? Vamos a hablar el domingo. Hay mm, algo que Dios te haya hablado a través de esta escritura que tú no hayas visto antes, y eso lo conversamos. mm, Todo. Yo voy guiando, porque hay claro, liderazgo, pero el Espíritu Santo habla a través de todos, claro, no solo un miembro que tiene el Espíritu Santo. Entonces, segunda forma, ¿cómo nos guía el Espíritu Santo? A través de la iglesia, a través de un cuerpo. ¿Quiero mm, escuchar la voz de Dios? No te separes del cuerpo de Cristo. exacto, ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escucha. Si eres mm, líder, también escucha a la iglesia. Si eres la iglesia, escucha a los hermanos y también escucha el liderazgo, porque Dios también habla a través de los hermanos del liderazgo. Pero el Espíritu Santo mora en un cuerpo, que es la iglesia. ajá, Y si pretendemos ser cristianos sin la iglesia, es que no estamos practicando el verdadero cristianismo. claro, sí, y tienes Y toda eso la tiene que ver razón, con el Espíritu Santo. A esto vamos, ahora hablando desde el ángulo del Espíritu Santo. claro, no, no, y tienes toda la razón, y fíjate que esa falta de conocimiento del Espíritu Santo y de cómo actúa es lo que perjudica a muchas personas también, porque, eh, por ejemplo,
hay muchos movimientos hoy día que no consideran la iglesia importante. Muchos grupos que solamente se juntan en sus casas, y no estoy hablando mal de eso, hay muchas cosas buenas que pasan ahí, pero no consideran la iglesia, sino que más bien se reúnen como grupo social, a eso me refiero. Es como un grupo social donde la gente habla de sus cosas, comen juntos, pero en realidad no consideran la iglesia como importante, y la iglesia es importante. Las reuniones de la iglesia, los tiempos de confraternidad en la iglesia, todo eso es importante. Por ejemplo, para mí, las reuniones grandes, estas reuniones donde se junta todo el cuerpo, son importantísimas. Yo defiendo 100% ese punto. Pero también defiendo y enseño acerca de la importancia de los grupos pequeños, porque sé que en un grupo grande no se da intimidad, la relación claro. entre personas donde el Espíritu Santo puede trabajar en 5, por ejemplo, en 10. Pero sí se dan los grupos pequeños. Entonces sí creo que cuando desconocemos a propósito, o por rebeldía, o por orgullo, o por egoísmo, o por cualquier cosa, que las reuniones de la iglesia como cuerpo son importantes, entonces hay una parte de nosotros que no ha sido tratada profundamente por el Espíritu Santo. Entonces, tan importante es la reunión de la iglesia, porque ahí Dios trabaja en la relación entre uno y otro. Dios trabaja con el sermón que se entrega. Otra cosa, yo defiendo profundamente el sermón. Para mí el sermón es algo muy importante. Hay hermanos y otras personas que no piensan, no, es que el sermón no es importante, el discipulado es importante. Otros dirán, no, es que el discipulado no es importante, el sermón tampoco, el evangelismo es importante. Y bueno, otros dirán, no, es que el evangelismo ya está pasado de moda, vamos a servir a los necesitados. Eso es importante. Pero en realidad todo es importante. Todo es necesario. Sí. Todo eso es importante. Entonces hay que ayudar a las personas a entender que la relación con la iglesia es vital para que las personas puedan aprender, puedan conectarse, puedan salvarse incluso. No es que la iglesia los salva, pero en la iglesia se da el contexto para organizar los grupos pequeños, para tener la enseñanza generalizada, para tener los tiempos en que los niños escuchen el mensaje. Ayer, por ejemplo, hablaba con la iglesia a propósito de lo que tú mencionas sobre la iglesia, porque la iglesia es importante. Le decía a los hermanos y a los miembros, como teníamos los niños ahí en la reunión, le dije, traiga a sus niños, traigan los niños a la iglesia. De pronto los niños hacen berrinche, no, que no quiero ir, que tengo sueño, que me voy a aburrir en el ministerio, qué sé yo, cualquier cosa. Y hay papás que cedemos de pronto a eso y no traemos los niños a la iglesia. Y la verdad es que a los niños hay que llevarlos a la iglesia. Hay que llevarlos y hay que acostumbrarle a los hijos de uno que la iglesia es importante, que en la iglesia Dios habla, que en la iglesia hay relaciones, que en la iglesia hay servicio, que en la iglesia hay compañerismo, que si hay un hermano pasando necesidad, en la iglesia se puede tratar eso también. Entonces, es tan importante considerar la iglesia y ponerla en el punto donde Cristo también la tenía. Efesios capítulo 5 habla de la relación de Cristo con la iglesia. Es súper importante. Entonces, bajarle como el perfil, no son necesarias las reuniones de iglesia. Claro que son necesarias. Claro que son necesarias. Y alguien aquí puede decir, no, este está hablando lecera, está hablando burrera. No importa lo que tú digas, mi hermano puede que esté en desacuerdo conmigo, pero la reunión de la iglesia es importante y hay que ir a la iglesia. Ya sea que sea chica, que sea grande, que sea muy grande, hay que ir, porque ahí el Espíritu Santo también trabaja. Sí. Hay unas cosas, te voy a poner unas cosas como, no te había hablado con un amigo, después se reía, pero, sí, pero que son tan fome acá las reuniones, fome como desabridas, sin contenido, son tan sin contenido las reuniones que me da rabia, yo no sé, yo no quiero ir y bla, 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 bla. Y es como, ya. Y mira, tenemos un mal concepto de nuestras reuniones. Vas al cine, ¿cuál es tu labor en el cine? Ir, sentarte y pagas por una función. Exacto. Y después sale y dice, la película fue muy buena. Pues, fue fome esta película, plata. Vas al teatro, vas al fútbol, ¿qué haces? ¿Cuál es tu labor en el fútbol? Gol. Perdió mi equipo. Son más malos. Sabes que no sé, me carga mi equipo porque pasa perdiendo. Y estamos tan influidos por esa cultura contemporánea, vamos a la iglesia y pensamos que la iglesia es una función. Exacto.
voy a sentarme a opinar. Mm, A ver, ¿qué dice el predicador? mm, A ver, ¿cómo están los hermanos? O sea, ¿quién te dijo que la iglesia era el lugar para ir a sentarte y que otros te sirvieran? exacto. El propósito de nuestras reuniones es ir a servir. Mm, A un hermano le toca hablar, mm, pero yo tengo que buscar la forma de ir a servir. ajá. Entonces, nos hemos mal criado en nuestra cultura, Mm, en donde criticamos y hasta, sí, las reuniones pueden ser muy malas, pero no has pensado que a lo mejor hay algo que falta que tú tienes que aportar. mm, A veces solo criticamos o no vamos o nos ausentamos, pero en la Biblia el propósito de las reuniones es ir a servir. ajá. Busca formas de servir. ¿Qué estás haciendo? ¿Invitaste a alguien? ¿Te preocupaste por alguien? ¿Tienes un vehículo? ¿Llevaste a alguien que no tiene vehículo y pudiste conversar con él un rato? ¿Escucharon la palabra? ¿Sabes qué? Ajá. Pero hemos perdido tanto el corazón del cristianismo original Mm, que pensamos que ir a la iglesia es ir a pagar una función. claro. Y si el predicador es fome, y si el predicador no predica lo que yo quiero, entonces salgo todo frustrado. Ajá. De verdad, con ese corazón voy, con ese corazón me autodefino cristiano. Ajá. ¿Y está bien eso? Entonces tenemos que No, cambiar el chip. Ir a la iglesia no exacto. es ir al cine, Exacto. no es ir al Precisamente. cine. Y si yo no coopero para que la iglesia esté mejor espiritualmente, mucho de eso que está pasando posiblemente sea por mi falta de apoyo en la iglesia. Mm, es verdad. Es verdad. Eso que tú dices, mi hermano, es verdad y además bíblico. Quería, a propósito de lo que estaba hablando, se me vino a la memoria esta escritura en Efesios capítulo 4, especialmente el verso 16, y creo que en Corintios también habla algo parecido. Pero el verso 16, cuando el apóstol Pablo está hablando de los dones, no de estos dones en las personas de evangelistas, maestros, ancianos, todo esto, al finalizar el verso 16, o en el verso 16 dice, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad en el cuerpo. Y lo que tú dices yo creo es cierto. Hay miembros de pronto del cuerpo que van a la reunión esperando recibir algo. Y claro, todos vamos esperando recibir algo. O sea, vamos a la iglesia esperando recibir algo. Y recibimos algo. Pero también nos damos cuenta de que algo no anda bien. ¿Y qué es lo primero que hace el hermano inmaduro? El hermano carnal. Critica. Critica y apunta con el dedo. O critica y habla con el de al lado y empieza el chisme. Y empieza la crítica generalizada y se da el pecado generalizado cuando abunda eso, ¿no? Como pasaba en la iglesia en Corinto. Una pregunta. ¿Sabes cuál es la mejor forma de matar una iglesia? Abriendo la boca, No, chismeando. no. ¿Cuál es entonces? A ver, ilústranos. Sé un miembro de la iglesia y no sirvas en ella. Ah, claro, sí, ¿Sabes cuál es la forma más triste como cuando empieza a morir un cuerpo? Cuando hay órganos dentro del cuerpo que dejan de funcionar. exacto. Hazte la idea. Tienes un riñón y está ahí, no se quiere mover, pero Ajá, deja de funcionar. claro. De pronto tienes un pulmón. Mm, ¡Ay, se ve bonito! Sí, es fácil tener números en la iglesia. mm, Y deja de funcionar. Y otro pulmón. Y deja de funcionar. O sea, mm, la mejor manera de Satanás de destruir una iglesia es convencer a los hermanos que son parte de la iglesia, pero que pueden no servir en ella. mm, exacto. ¿Tu iglesia está muriendo? ¿A qué se debe? Mm, Entonces, no, es serio eso. Nuestro claro, en concepto de las serio. reuniones es serio. Voy a sentarme, no hago nada. Mm, Llevo años así. mm, Mm, Hay algo que hacer aquí. Algo no está funcionando bien. claro. Pero bueno, nos fuimos para otro lado, ¿no? Pero va por ahí el tema de cómo Sí, pero guiar. el Espíritu Santo actúa ahí. Guía, Actúa claro, en todo esto. Es que el Espíritu Santo es diverso, pues no es solo una cosa, es todo exacto. básicamente, ¿no? Entonces tiene que ver con la iglesia, con todo eso. Y bueno, se nos va el tiempo también. Nos va a faltar tiempo. Después Nos va podemos a seguir faltar con otras formas, cómo guía el Espíritu Santo, ¿te parece? Sí, ya sigamos hablando de eso en la próxima vez Sí, porque ya se nos sigamos está hablando yendo. de eso. Es muy bueno el tema. Sí, pero bueno, gracias más bien David porque estás de vacaciones, tu primer día de vacaciones y aquí en el Sí, tengo conversatorio. que... Mira, por eso me puse esta polera, porque es una polera playera.
Ah, está Es bien, psicológico, no ha cambiado nada acá, pero igual. está bien. Bueno, mi hermano, gracias por tu tiempo, gracias también a todos los que se han conectado. No sé si querés cerrar con algo tú antes de despedirnos. No es solo eso, que es animante, es maravilloso entender que tenemos el Espíritu Santo, que es Dios mismo, Mm. pero con otra forma de su presencia, Ah, trabajando en nosotros y que no es un ser quisquilloso, no es un ser que Él ha trabajado desde la eternidad junto mm, con el Padre, el Hijo, el plan. Ya, ¿cómo voy a hacerlo para trabajar en Cristian? Cuando ajá, aparezca Cristian, ¿cómo voy a hacerlo para llevarlo a Cristo? Una vez que está mm, unido a Cristo, ¿cómo voy a hacerlo para que crezca y sea más parecido a Cristo? Y esa es exacto. su labor, a él le apasiona. Dice, Jesús Mm, dijo, Juan, no sé si 14, 15, 16, por ahí, dijo, y tomará de lo mío, dice, y me glorificará. mm, Y tomará de lo mío y los hará saber a ustedes. O sea, la labor del mm, Espíritu Santo, lo único, lo que más quiere es que Cristo sea glorificado en mi vida, en tu exacto. vida. A través de situaciones, a través del desarrollo de mi carácter, que se parezca a Cristo. El Mm, Espíritu Santo le apasiona no hablar de él. sí. No es un ser autorreferente, no es un florero de mesa. Le Mm, gusta hablar del Padre y le gusta mm, hablar del Hijo y de la relación que el Hijo tiene con el Padre y quiere llevarnos a nosotros a esa relación. Esa es toda la pasión del Espíritu Santo. ajá, Cuando tú conoces una iglesia que lo único que hace es, oh, gloria al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero no hay mm, frutos, posiblemente sí, es que el Espíritu Santo no está logrando trabajar ahí por más que hablen. Es más que solamente hablar del Espíritu. exacto. Exacto, buenísimo, mi hermano. Bueno, espero que cada uno tenga un buen día hoy y déjese guiar por el Espíritu Santo y vaya a la iglesia, no deje de ir. Y bueno, nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere, que tengan una buena semana. Gracias, David. Abrazos, bendiciones. Chao, chao. Abrazos, chao, bendiciones a todos.